Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 7 de diciembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de las cuentas en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. A propósito del telón de fondo de esta crisis y la situación económica, que Maduro me explique cómo comprar comida con Petros, es gran titular del Héroe Nacional y tiene que ver con esto de pagar a nuestros pensionados, adultos mayores, con este instrumento que se ha creado el Ejecutivo Nacional, que no existe, que no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Pensionados exigen pago de aguinaldos en bolívares. María Rodríguez, de 64 años de edad, rechazó el anuncio de que el tercer mes de aguinaldo se cancelará en Petros. La mayoría no está familiarizada con las tecnologías digitales, afirmó Luis Cano, del Frente de Defensa de los Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y Ancianos. Yo le recomendaría porque, según el Ejecutivo Nacional, bueno, esta moneda o instrumento es de libre convertibilidad. Lo cierto es que, como hemos dicho, no existe, no tiene reconocimiento internacional. Incluso hay una decisión de los Estados Unidos que declara ilegal cualquier transacción en ese país con este instrumento, que al final del día buscaba ser una forma de financiamiento, de endeudamiento del gobierno. ONG denuncian que las torturas aumentaron entre 2017 y 2018. Es un trabajo especial que publica el diario El Nacional. Estado promueve impunidad. Hay que decir que esto ocurre en momentos en los cuales la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitía informe en el cual advertía que va a seguir recabando información para alimentar el examen preliminar que ya está abierto en el caso concreto de nuestro país por delitos de lesa humanidad. Incluso amplía el lapso de investigación. Ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, se refería al tema durante una intervención en un foro para analizar los primeros 100 días de su gestión. Él decía que tenía confianza de que esta iniciativa que ha promovido Colombia y varios países de la región ante la Corte Penal va a seguir adelante. Pidió, de hecho, endurecer medidas contra el gobierno venezolano y adelantó que en materia diplomática, Colombia seguirá sin embajador en nuestro país y probablemente varias naciones van a asumir la misma posición. Hay protestas en Bolivia por pretensión de Morales a reelegirse. Imaginen ustedes si esto hubiera ocurrido en nuestro país en el 2009, cuando se promovió la reforma constitucional. Por cierto, el deporte amanece de luto. Es información que se conoce a través de distintos medios, redes sociales y portales informativos. La madrugada de este viernes, el equipo de Cardenales del Área confirmó la muerte de los peloteros José Castillo y Luis Balbuena en un accidente de tránsito. Nuestras condolencias a familiares, amigos y seguidores de los Cardenales del Lara. Y aunque usted no lo cree, elecciones el domingo en Venezuela. Usted dirá, ¿de qué? ¿Qué vamos a elegir? Bueno, el gobierno ha convocado el Consejo Nacional Electoral a unos comicios para concejales y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Los pronósticos no son los mejores en materia de participación porque, entre otras cosas, y seguramente adrede, y esto lo digo a título personal, no ha habido suficiente información sobre este proceso. Lo que sí ha habido es una lista larga de irregularidades. Y ya me dirán internamente si tenemos a nuestro primer invitado. Sí, Manuela Bolívar es diputada a la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días.
Sí, me dicen que está en línea, pero no me escucha. A ver si tengo suerte. Sí, Manuela te Bolívar, escucho perfectamente. María Alejandra, perdón. No hay ningún problema. Buenos Gracias días. Por atendernos. Varios temas que discutir con nuestra invitada. Ya vamos a hablar acerca de esta elección del domingo, a la cual, por cierto, no pueden participar organizaciones como Voluntad Popular y varias inhabilitadas por el Ejecutivo venezolano. Pero antes quisiera un comentario de nuestra invitada acerca de lo que ya viene asomando la comunidad internacional sobre lo que va a pasar ahora. En el mes de enero, el presidente de la Constituyente Comunal decía que, bueno, esto no los va a atemorizar, pero lo cierto es que comienza una nueva etapa de presión más allá de nuestras fronteras para provocar o intentar provocar una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? A ver, primero muchas gracias a María Alejandra por este contacto telefónico. La verdad es que fíjate, lo que va a ocurrir en enero, en efecto, y un poco para explicar, digamos, las reacciones del mundo con respecto a la usurpación del dictador Nicolás Maduro, que se hace, digamos, ya más claro para quien no lo tenía claro, ¿no? Es que los demócratas del mundo no van a darle apoyo a la dictadura. Y en ese sentido es uno, es decir, en Venezuela no hubo elecciones y por ende en Venezuela no hay ni candidato ni presidente. Entonces, en ese sentido, en enero simplemente deja de existir una figura de contraparte del Ejecutivo venezolano ante el mundo, porque bueno, en Venezuela no hay democracia. Ahora, eso no significa que el mundo abandona a Venezuela y que fingen demencia y bueno, ya está, no hay democracia y nos damos la vuelta, sino más bien al contrario, es hacer la presión necesaria para que pueda habilitarse en Venezuela un sistema democrático. Entonces, en ese sentido, el 10 de enero es clave, porque digamos, adentro ya sabemos que él no es legítimo, adentro ya sabemos la usurpación y sabemos cómo al final, digamos, esto no hubo un proceso de elección, de escogencia, de voto libre, y por ende no hay presidente. Entonces, en ese sentido, afuera ahora con más razón, y eso tiene implicaciones financieras, por ejemplo, y cuando digo esto, no es que es un cerco económico contra Venezuela, no, sino que se está pidiendo, así como cuando alguien pide un crédito, tiene que tener unas condiciones. Afuera, este régimen quiere pedir crédito porque necesita dinero, y evidente, necesita dinero porque generaron un colapso económico que hoy nos tiene donde nos tiene. Pero afuera le están diciendo, a ver, nosotros prestamos dinero a Venezuela, pero prestamos dinero a Venezuela, una Venezuela democrática, una Venezuela que reconozca sin lugar a duda la Asamblea Nacional, que tenga sus instituciones libres y autónomas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, pero sobre todo que tenga un presidente que haya sido escogido en elecciones libres. Eso es lo que pasa en enero. Entonces, es importante entender las implicaciones políticas, las implicaciones financieras de esto y las implicaciones, digamos, en la lucha democrática e institucionales, en la lucha de que hoy el mundo se da un paso más en el respaldo de que en Venezuela se restituya la democracia. ¿Aló? Ahora, dice nuestra invitada, bueno, el gobierno está haciendo todo lo necesario para pedir dinero y la comunidad internacional, bueno, está dispuesta a hacerlo, pero en el caso concreto de un gobierno democrático, la pregunta que yo le haría es cuál va a ser el papel que va a asumir la Asamblea Nacional a partir del año que viene para restituir la democracia y llenar ese vacío. Entiendo que Voluntad Popular probablemente va a asumir la presidencia del Parlamento a partir del próximo año. ¿La escuchamos? Bueno, uno, el deber de la cohesión. Hoy más que nunca es necesaria la cohesión del propósito. O sea, es decir, entender que nadie puede solo. María Alejandra, la Asamblea va a ser la única institución legítima, o sea, en el país. Entonces, en ese sentido, se convierte en un actor clave. Ahora, no es solo primero, yo creo que hay que más que nunca reforzar y activar más lo que se requiere para retomar el camino democrático. Esto tiene que ver con leyes y esto tiene que ver con las distintas decisiones. Ahora bien, nada de esto ocurre si no estamos cohesionados, y hoy es vital para todos los partidos, y en ese sentido
creo que las diferencias que las pueden tener los partidos, bueno, se han dirimido y cada vez se orienta más en una cuestión de propósito, porque al final estamos peleando contra un totalitarismo. Esto no se trata de horas y de días demarcadas, porque es un proceso de generación de presión que habilite, que nos dé la posibilidad de darle salida a esto. Entonces, reitero, o sea, la Asamblea es hoy un foro en donde están representados los distintos actores y en donde sin lugar a dudas, bueno, hay mucho que decirle desde allí al país. Ahora, usted dice, necesitamos cohesión. ¿Existe la unidad necesaria para que Voluntad Popular asuma la presidencia del Parlamento el año que viene? Sí, hasta ahora, digamos, la unidad parlamentaria, no solo la de Voluntad Popular, María Alejandra, porque no se trata solo de lo que haga Voluntad Popular. O sea, el acuerdo unitario y la convivencia parlamentaria hoy supone, digamos, la gobernabilidad de la institución y hasta ahora hoy se mantiene. Y eso es algo que también quiero, digamos, rescatar, porque, ojo, en todos los países los partidos tienen sus diferencias. Ahora, nosotros estamos viviendo un totalitarismo. No se trata de radicalidades. Cada quien tiene una postura, una visión distinta. Ahora, todos nos necesitamos. O sea, nadie puede decir aquí hoy en Venezuela que puede solo, incluso no solo entre los partidos, sino entre los actores sociales. O sea, cuando me refiero a esto es la iglesia, cuando me refiero a esto es los trabajadores, nadie puede solo. Entonces, con más razón necesitamos la articulación de la articulación. Ahora, decía ayer el diputado Carlos Valero, y ya vamos a hablar de lo que va a pasar el domingo en nuestro país, que estaba consciente de que probablemente a partir de enero va a iniciar una nueva etapa de persecución contra la dirigencia y concretamente contra el Parlamento venezolano. Ustedes han discutido esto internamente en su organización y en general en la Asamblea. ¿La escuchamos? Ya, se me cortó la llamada, María Alejandra, no te entendí la última parte. Sí, el diputado Valero habla de una nueva etapa seguramente de persecución a partir de enero, tomando en cuenta lo que usted acaba de compartir con nosotros. La pregunta que yo le haría es si existe conciencia en torno a lo que va a pasar con el Parlamento venezolano. ¿Qué puede comentarnos? Eso es correcto. O sea, yo no sé si nueva etapa. O sea, yo creo que se continúa la política de persecución. Aquí no hay que olvidar, mira, Requesén está preso, secuestrado. Me explico, y no olvidar todas las cantidades de presos políticos que tenemos, o sea, no olvidar los excarcelados que no es que están libres, tienen medidas de presentación, medidas de prohibición de salida del país, tenemos el caso de Leopoldo López, o sea, es decir, yo creo que aquí hay una política de persecución, o sea, no se trata se trata del incremento de la política de persecución. Ahora, todos estamos claros, María Alejandra, o sea, yo te digo algo, o sea, cuando lanzaron al BAN, yo creo que fue un mensaje claro, no solo al país, sino a la dirigencia de todo núcleo organizativo en el país, organizativo en la oposición y en la opción democrática. Pero en ese sentido, o sea, reitero, creo que aquí lo que está en riesgo es la vida en Venezuela. Y esto, me vas a decir que a lo mejor soy exagerada, pero cuando tú tienes un régimen que acelera la crisis humanitaria compleja, cuando tú tienes un régimen que no busca opciones, no solo en lo económico, porque es decir, lo económico hoy, la crisis que vivimos, es por el modelo que ellos produjeron, y no la producen ¿por qué? No porque no sepan, no porque no quieran, no, mejor dicho, porque no quieren, porque el propósito es la dominación, porque el propósito es traernos donde justamente estamos. Entonces, en ese sentido, cuando el propósito es la vida, no hay otra opción. ¿Para dónde cogemos? O sea, ¿para dónde cogemos? Entonces, la opción hoy es pelear, la opción es hoy organizarnos, la opción es hoy ponernos de acuerdo, la opción es hoy avanzar, porque el momento nos viene. O sea, es decir, hoy tenemos un plano internacional consciente, claro, con apoyo, con respaldo a la democracia en Venezuela. No olvidar que hace unos días se planteaba que CAF le iba a dar un crédito al régimen, no se lo dio incluso asumiendo que eso tendría unos costos para el mismo banco. ¿Por qué? Porque el banco entra también en una situación financiera porque la verdad es que no le pudieron pagar un crédito a CAF, esa es la verdad. O sea, ese crédito iba para pagar un crédito del gobierno, del régimen venezolano. Entonces, cuando tú tienes también esto, o sea, dices, bueno, hay que avanzar porque nos viene un momento y nos necesitamos todos.
Ahora, diputada, sobre lo que ha pasado el domingo, le comento, titular del Espectador de Colombia. Se interpreta la prensa internacional estos comicios, dice, instituciones venezolanas aseguran todo está listo para comicios de concejales. El domingo se llevará a cabo las elecciones de concejales en Venezuela, en las que no participará la oposición. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, porque insistimos, bueno, se habla de una abstención histórica, dicho, por cierto, incluso por figuras muy cercanas al gobierno. ¿La escuchamos? De hecho creo que por un lado, elegir supone instituciones autónomas, elegir supone unas condiciones en donde, por ejemplo, haya un rep abierto. Hoy se han ido más de 4 millones de personas que no están en el país y que no pueden votar. Ojo, no pueden votar en efecto en una elección de concejal, pero es decir, estamos hablando de un arrastre de condiciones. Nosotros no participamos en la presidencial no porque no hubiese candidato, sino porque no había la posibilidad de escoger. Entonces, en ese sentido, fíjate, de las cantidades de digamos, incidencias que hay, un tema es, por ejemplo, la prohibición de los partidos. O sea, hoy mi partido no tiene tarjeta. No solo eso, los principales liderazgos se inhabilitan, se persiguen, se les arman casos, o lo que fuera, se les coloca presos. Tal es el caso de Leopoldo. Ahora, estamos hablando del tema de las concejalías. No se trata de concejal, de la figura del concejal, se trata del proceso. Incluso ayer había un vecino que me preguntaba en un mercadito popular en el que estaba, y me decía, mira, pero es que tú viste lo que pasó en la elección de la Carabobo, de la Universidad de Carabobo. Bueno, pero es que la elección de la Universidad de Carabobo, la autoridad que tenía la competencia electoral era autónoma, eran de los profesores. ¿Qué hubiese pasado si esa autoridad y ese ente era de la Cava? Bueno, el resultado probablemente era todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, para que exista la libertad de escoger, deben existir condiciones. Por eso hoy no es que no solo no participamos porque no tenemos tarjeta, no participamos por convicción, porque en Venezuela queremos que los venezolanos escojan. De que hoy, por ejemplo, María Alejandra, o sea, nadie, ¿qué va a pasar con esos concejales? ¿Se van a juramentar ante la ANC? ¿Se van a juramentar ante un órgano ilegítimo? Le van a dar como pasó lamentablemente con los alcaldes. Entonces, aquí estamos hablando entonces del reconocimiento de un Estado comunal. Entonces, en ese sentido, o avalamos un Estado democrático, o avalamos la condición y la pelea por un modelo en Venezuela, o convivimos y coexistimos, que es otra parte, porque eso es reconocer que estamos en un régimen totalitario y que, bueno, ojo, no estoy diciendo que lo hagan por colaboración, por cooperación, a lo mejor es por mantener un espacio, pero no se trata, el espacio no se va a mantener, y no se va a mantener porque el totalitarismo tiene por objeto la desaparición del demócrata. Gracias a la diputada Manuela Bolívar por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de todos estos temas. Bueno, la institucionalidad en Venezuela a partir del mes de enero, ayer el presidente de la Constituyente Comunal decía, bueno, quieren meternos miedo, palabras más, palabras menos, con este tema, pero lo cierto es que la comunidad internacional lo tiene claro. No saben exactamente lo que van a hacer en la práctica, pero ayer el presidente de Colombia, bueno, adelantaba que, por ejemplo, su país no tendrá embajador en Venezuela, tendrá representantes consulares, encargado de negocios, y promueve una nueva batería de sanciones y medidas contra el gobierno venezolano, no contra los ciudadanos, para promover una transición a la democracia. Él durante su intervención, advertía que es posición compartida por varios países de la región. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Clásico Internacional del Caribe, este 8 de diciembre, desde las 5:15 de la tarde, es por RCR. El evento hípico más importante del Caribe desde Gulfstream Park, con la narración de Héctor Alonso y los comentarios de Jesús Oropeza Egaña, todos a ligar a los ejemplares venezolanos. El Clásico del Caribe, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos para ustedes que, aunque usted no lo crea, hay elecciones este domingo en nuestro país para elegir concejales. Organizaciones como Súmate y la Universidad Católica Andrés Bello emitían un informe hace algunos días donde advertían sobre las irregularidades que se repiten en estos comicios. El Consejo Nacional Electoral sigue respetando la Constitución y los procesos electorales, y daban cuenta de una lista de hechos que lo confirman. Entre otras cosas, destacan en este informe que el Consejo Nacional Electoral convocó el 11 de julio de 2018 las elecciones a concejales para el próximo 9 de diciembre, cuando estas debieron ocurrir en diciembre de 2017. Uno de los elementos. Otro tiene que ver con lo que ya hablamos en el corte anterior con Manuela Bolívar, y es que varias organizaciones, me parece de 40 o más, de la oposición han sido inhabilitadas para concurrir. Francisco Castro nos acompaña, director de Súmate. Gracias por atendernos. Buenos días. Se cayó la llamada. Ya vamos a tratar de restablecer el contacto. Saben ustedes, bueno, lo que ocurre con los servicios básicos de nuestro país, no nos cansamos de repetirlo. Por eso se refieren a Venezuela, más allá de nuestras fronteras, como un Estado fallido, incapaz incluso de cubrir con estos servicios en nuestra nación, y no precisamente por falta de recursos. Esta administración, ayer que recordábamos el inicio, luego de la elección del 98, que lleva 20 años en el poder, ha manejado más de $1 millón de billones de dólares. Se dice fácil. Solo un funcionario reconoció en Estados Unidos haber recibido en sobornos $1.000 millones de dólares. Eso da cuenta de lo que han hecho con el recurso de nuestro país. Ya tenemos a Francisco Castro de Súmate vía telefónica. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, un saludo y un saludo a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles de este informe que publicaban ustedes conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello a propósito de estas elecciones convocadas para el domingo en nuestro país. La prensa internacional, comentábamos, un titular del Espectador de Colombia, da cuenta de este proceso al cual no concurren partidos de oposición, o buena parte de los partidos de oposición. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en efecto, listamos en el informe que citas más de 15 irregularidades que se han venido cometiendo a propósito de las próximas elecciones de concejales. Una de ellas es, en efecto, la reducción del ecosistema de partidos políticos. Hablamos de que para esta elección fueron inhabilitados los partidos políticos que no participaron en las elecciones presidenciales, violando pues lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Constitución y en las propias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, con las que trataron de justificar precisamente la cancelación de más de 200 partidos políticos en los últimos 2 años.
Estamos hablando de una reducción de más del 80% de las organizaciones políticas que existían en el año 2015. Y luego, bueno, pues enormes limitaciones respecto al derecho a elegir. Hablamos de más de 2,5 millones de jóvenes que no han podido inscribirse en el registro electoral, pues el Consejo Nacional Electoral no da facilidades para ello, ha habilitado puntos en apenas el 38% de las parroquias, en una cantidad de días ínfimo. Un poco quizá coincidiendo, desde el año 2015 no se abren grandes periodos de inscripción y actualización en el registro electoral, ni se disponen de plataformas que ayuden a los ciudadanos en este sentido. Y luego, bueno, pues hemos visto cómo se violan los lapsos y los procedimientos, no hay información a los ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral viola sus propios reglamentos y sus propios cronogramas, publican pues tardíamente las postulaciones, los ciudadanos. Esto es un proceso electoral que ha pasado, digamos, muy por debajo de la mesa. Muchos ciudadanos incluso nos preguntan, oye, hay elecciones el domingo. Oye, y en ese contexto luego vemos, por ejemplo, un simulacro el pasado 11 de noviembre, donde, bueno, pues veíamos un simulacro de lo que va a pasar el domingo, puntos rojos en el 80% de los centros, escaneo del carnet de la patria, intimidación y coacción a los ciudadanos, publicidad fuera de los periodos de campaña. Ese es un poco este sistema electoral que tenemos. Y a propósito, además de que, bueno, el Consejo Nacional Electoral viene quizás reaccionando ante todas estas situaciones. En el año 2013, María Alejandra, la estructura electoral en Venezuela tenía 40.000 mesas. Hoy hablamos de que se habilitaron apenas 28.000 mesas para este proceso electoral, 12.000 mesas de votación menos que en el año 2013. Quizás un poco en respuesta a esa baja participación de la que incluso comentabas hace unos minutos con la diputada. Y en ese contexto, bueno, pues tenemos un sistema electoral en el cual el ciudadano no puede votar en libertad ante la máquina de votación, un sistema electoral de espaldas a los ciudadanos que pues no permite que finalmente, aun y cuando se puedan sortear todas estas dificultades que el Consejo Nacional Electoral le impide a la participación libre de los ciudadanos, bueno, pues tampoco hay ninguna certeza de que los funcionarios electos pues vayan a poder desempeñar sus cargos. Caso, bueno, pues Asamblea Nacional, caso gobernador del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, pues que le fue arrebatada su gobernación, caso gobernador del Zulia, caso Antonio Ledesma, años atrás, o caso todos los protectorados pues que se instalan aquí cuando algún dirigente de oposición logra ganar alguna elección, aún sorteando todas estas dificultades. O incluso caso, lo comentabas también hace unos minutos, Universidad de Carabobo. Y es así donde, bueno, pues, ¿qué confianza puede haber en el voto como instrumento de cambio en un sistema electoral pues que no garantiza que finalmente el voto elija? Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado varios temas, pero en el caso concreto del registro electoral, ustedes lo mencionan en el informe, como recordaba la diputada Manuela Bolívar, es especialmente sensible en momentos en los cuales casi 4 millones de ciudadanos han abandonado nuestro país, según cifras de Naciones Unidas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, si observamos cifras duras, el registro electoral tenía en el año 2013 casi la misma cantidad de personas que tiene en el momento actual. Hablamos de que entre el 2013 y el 2018, 5 años, y el registro electoral pues no ha crecido lo que debería haber crecido. El rezago es de 2,5 millones de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral. Si a eso le sumas en efecto la diáspora, el registro electoral recalculado de los que pueden votar en Venezuela quizás está por el orden de los 13 millones de personas y no 20, con lo cual entonces que efectivamente es lo que estamos hablando, que hay enormes limitaciones y enormes restricciones para el derecho a la participación en Venezuela. Si el registro electoral, tal como explicamos en el informe,
para actualizar a más de 2,5 millones de personas, apenas habilitas 500 puntos de 30 días que dice el reglamento, apenas trabajas 16, no trabajas los fines de semana. Bueno, la rectora Lucena decía ayer, estas elecciones se han logrado pues convocar y realizar a pesar de todas las dificultades. Bueno, pues las dificultades las tienen precisamente son los ciudadanos para poder participar, para poder votar, para poder inscribirse, para poder informarse. Consejo Nacional Electoral que no realiza publicidad, que no realiza propaganda a pesar de disponer de minutos libres en la televisión y en la radio, y no hay una campaña institucional, por ejemplo, resaltando digamos el secreto del voto, sino que más bien esto es una cosa turbia, donde ese ciclo de intimidación y coacción, el ciudadano pues no confía en el secreto del voto, no confía en la transparencia del Consejo Nacional Electoral, y además, bueno, pues el presidente abiertamente dice, oye, si votas por mí te premio, si votas en contra de mí te castigo. Ese es el sistema electoral que tenemos, donde la intimidación, la coacción, el ventajismo, el voto sin libertad, y finalmente las dudas que hay en torno a si el voto elige realmente, bueno, pues generan enormes dudas en los ciudadanos acerca del voto. Y el voto finalmente debe ser en democracia un instrumento de cambio, debe ser en democracia un instrumento poderoso para los ciudadanos, para que contribuyamos a través del voto a la solución de los problemas del país. Justo sobre este tema nos recordaba Roberto Abdul lo ocurrido con la denuncia de Smartmatic. En esa oportunidad, esta empresa que trabajó durante años con el Consejo Nacional Electoral advirtió que habían sumado o manipulado por lo menos 1 millón de votos durante los comicios para la constituyente comunal, y eso, bueno, cayó en el olvido, nadie dio explicaciones y evidentemente vino a alimentar las dudas acerca de la transparencia del proceso electoral en nuestro país. Ahora, antes de hacer la pausa, le preguntaría, porque ustedes hablan del irrespeto sistemático de las garantías establecidas en nuestra Constitución y que se encuentran desarrolladas ampliamente en la Ley Orgánica del Poder Electoral, características o condiciones como la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia. Quisiera referirme a este tema, lo escuchamos. Bueno, el Consejo Nacional Electoral, básicamente, lo que hemos reflejado en el informe es que los procesos electorales van más allá, incluso de la forma como se contabilizan los votos, o de que los votos puedan ser contabilizados de manera exacta. Los votos, tal como hemos dicho desde Súmate, en los distintos procesos electorales que se han auditado y revisado, el sistema electoral ha garantizado que los votos se cuenten de manera exacta, salvo en efecto, bueno, esas elecciones de la constituyente donde todavía no hay información sobre los resultados por mesa, sobre los resultados auditados, salvo las elecciones del caso del gobernador del estado Bolívar, donde se demostraron inconsistencias entre las actas y los resultados que denotan un fraude numérico. Pero precisamente la actuación de los testigos pudo determinarlo en esa oportunidad, no así en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, más allá de eso, finalmente el sistema electoral también se comprende de que los actores puedan gozar de las mismas condiciones. Pues el sistema electoral comprende que las normas del proceso, los lapsos se cumplan, que las postulaciones sean transparentes, que los candidatos puedan hacer campaña, que puedan movilizarse por el país, que los ciudadanos estén informados, que finalmente que las reglas sean iguales para todos los que participan. Y eso precisamente es lo que denotamos en este informe, como unas elecciones que, bueno, pues son el próximo domingo, ya vienen cargadas con un enorme peso de ventajismo, de intimidación y de irregularidades que precisamente enturbian los procesos electorales, empañan la transparencia y no generan confianza ante los ciudadanos, no generan esa, digamos, motivación de los ciudadanos a participar y a involucrarse. Finalmente lo que están haciendo es destruyendo el voto como institución en Venezuela, en la medida en la cual pues los ciudadanos no sienten que el voto es poderoso como mecanismo de cambio.
no es esto una entelequia, si en la medida en la que los ciudadanos votan y los ciudadanos y los representantes electos no pueden ejercer sus cargos, se va perdiendo pues la confianza en el voto como instrumento de cambio. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750, les agradecemos brevedad. Manuel González me dicen que nos llama desde Catia. Buenos días. Buenos días, licenciada. Mire, yo quería hacerle dos preguntitas muy rápido. La primera, que hay de cierto en que la señora Nelsa Solórzano, la asambleísta, que se retiró de Un Nuevo Tiempo y fundó un partido, es la candidata que tiene voluntad popular con el respaldo de otros grupos para presidir la Asamblea Nacional. Primera pregunta. Y la segunda es que aunque no escogemos a nuestros padres, queríamos preguntarle a la señora que usted entrevistó antes, Manuela Bolívar, ¿qué piensa de la actuación de su padre en un instituto del Estado? ¿Aló? Gracias, señor Manuel. Bueno, lamentablemente no tenemos a la diputada en línea telefónica para que le conteste. Sobre la diputada Elsa Solórzano, lo que sabemos es que efectivamente se separó de Un Nuevo Tiempo y va a formar su propia organización. Esa fue la información que trascendió hace algunos días. Por ejemplo, el portal Runrunes decía Elsa Solórzano busca nuevos aires y espacios para continuar su carrera política. La diputada de la Asamblea Nacional tiene previsto anunciar la próxima semana su separación del partido del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para crear una nueva organización política. Sobre la presidencia de la Asamblea Nacional, de eso hablamos en el corte anterior. Efectivamente, existe un acuerdo en teoría de gobernabilidad entre los distintos partidos que concurrieron a las elecciones en 2015 y le tocaría el turno a Voluntad Popular de presidir el Parlamento venezolano, y entiendo que eso está en plena discusión. Lo hemos comentado con varios diputados en este espacio. Francisco Castro, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, director de Súmate. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate Verino Alarcón. Él es director de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y tu audiencia nuevamente. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este informe que publicaban ustedes conjuntamente con la organización civil Súmate, en torno a las irregularidades que, bueno, enmarcan este proceso convocado en nuestro país para el domingo. Uno de los detalles que destaca la prensa internacional es que, entre otras cosas, no va a participar la oposición o buena parte de ella. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, a ver, lo que se espera para este domingo es efectivamente una tasa de abstención muy alta. Esto obviamente tiene que ver, entre otras cosas, con una enorme desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral y también de alguna manera con los llamados que algunos grupos han hecho a no participar en este proceso electoral. Ahora, hay una cosa que es importante, hay un estudio de opinión que nosotros cerramos la primera semana de noviembre. Y ahí una de las cosas que queda patentada es que la gente sí quiere votar, o sea, el venezolano tiene una profunda vocación democrática, el venezolano quiere elegir, quiere participar en los procesos, e inclusive reclama la falta de organización y la falta de decisión para reclamar para participar en estos procesos. Entonces, hay quizás una doble interpretación en esto, puede confundirse de que la gente no está participando simplemente porque no quiere votar, no quiere participar en estos procesos, pero la realidad del asunto es que esa interpretación es errónea. La gente sí quiere participar en estos procesos, pero por un lado exige condiciones electorales, como es lógico, y en caso de que esas condiciones electorales no estén presentes, pues la gente reclama cierto nivel de participación, cierto nivel de organización, justamente para poder hacer respetar el voto. Y como eso no está a la vista, y como la gente lo que está percibiendo
no es que haya condiciones ni por el otro lado haya cierto nivel de, digámoslo así, de organización a nivel de la oposición y de decisión de salir a votar, pues entonces la gente se abstiene porque siente que aunque salga a votar, su voto pues va a ser totalmente inocuo, totalmente ineficiente, porque la condición no está dada ni del lado del CNE ni del lado de quienes tienen que confrontar unas elecciones que desde hace mucho han visto sus condiciones pues deteriorarse progresivamente. A eso se suma, que no es un tema menor, que la separación entre elecciones de concejales y las elecciones de los alcaldes evidentemente le quita mucho atractivo a esta elección. Si nosotros hubiéramos hecho una elección en el pasado, cuando la gente tenía mayores niveles de confianza en las condiciones electorales, las hubiéramos hecho separadas de las elecciones de alcaldes, pues es muy probable que los niveles de abstención fueran muy altos, obviamente no tan altos como en este momento, pero serían tremendamente altos, bueno, porque la gente está poco relacionada con la función del concejal, normalmente no son capaces de mencionar con nombre y apellido un solo concejal de su municipio, porque al final del día, bueno, hay mucha desconexión entre lo que es la ciudadanía y la labor del concejal y quiénes son los concejales en un momento dado. Y esto siempre ha estado, esta elección siempre ha estado circunscrita dentro de las elecciones de alcaldes, que obviamente el alcalde sí es una figura que termina siendo mucho más cercana, mucho más conocida, y donde la gente normalmente tiene niveles más altos de participación. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque también se ha referido usted a la fecha del 10 de enero, y tiene especial importancia, falta prácticamente un mes para que bueno, lleguemos a ese punto, y la comunidad internacional bueno, ha expresado su opinión sobre lo que va a pasar o la posición que va a asumir a partir de ese momento con relación a nuestro país. Ciertamente las elecciones de mayo, con características muy similares a las de este domingo, no contaron con la legitimidad de reconocimiento internacional, yo diría que tampoco nacional. Y bueno, eso ha llevado a países como Colombia, Chile, España y otros, bueno, a asumir una posición de desconocimiento de la legitimidad de esta administración a partir del año que viene. Y yo quisiera su comentario. Ha dicho usted, no podemos tomar esto como una fecha mágica, también se dijo en el encuentro del Frente Amplio, pero va a tener repercusiones. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, definitivamente el 10 de enero va a pasar lo que es muy fácil imaginarse. En primer lugar, tendremos a Maduro haciendo todo el ruido posible sobre el inicio de su nuevo periodo, tratando de cargar esto de un simbolismo especial y tratando justamente de mostrarle al mundo que él es y sigue siendo el presidente de Venezuela y que su nuevo periodo cuenta con el apoyo de todo el mundo. Entonces él va a tratar de alguna manera de hacer sonar esto a los cuatro vientos y va a tratar de demostrar que efectivamente él es el presidente y que nadie se opone ni nadie cuestiona esto. Por el otro lado, en contrapartida, como tú bien dices, vamos a tener que la comunidad internacional democrática, lo que incluye los países de la Unión Europea, lo que incluye una parte muy importante, la casi totalidad de los países de América Latina, y lo que incluye incluso países, digamos, de otras latitudes, van a desconocer la nueva presidencia de Maduro, y inclusive hay que esperarse, y es casi seguro que así será, que no va a haber la presencia del cuerpo diplomático en buena medida en la juramentación de Maduro. Solamente aquellos países que de alguna manera les da igual esto o de alguna manera están en regímenes también autoritarios, como el caso de Venezuela, o sea, países que ahora son los mejores amigos de Maduro, Rusia, China, Turquía, pues obviamente sí van a estar presentes en el acto, pero no los países que conforman la comunidad democrática internacional. Eso al final también, ¿por qué va a ser acompañado? Bueno, por protestas seguramente llamadas a último minuto, por algunas manifestaciones espontáneas en contra de la nueva presidencia de Maduro, pero como tú bien acabas de decir hace un momento, hay que tener mucho cuidado en no convertir el 10 de enero en una fecha mágica. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día no existen condiciones, por lo menos hasta el día de hoy, reales para decir que el 10 de enero se va a producir un quiebre definitivo y que el Maduro sencillamente va a abandonar el Palacio de Miraflores el 10 de enero, porque pareciera que no se han generado condiciones para que eso suceda. Y convertir el 10 de enero en una fecha mágica
termina de alguna manera generando expectativas que no son ciertas y puede terminar generando un gran desencanto y inclusive costos muy altos para la oposición en caso de que la oposición genere expectativas que no son reales sobre este tema. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque al final del día las batallas no terminan en una fecha, sino terminan sencillamente cuando la gente se rinde. Y lo que no podemos es generar la expectativa de que el 10 de enero ganamos o perdemos, porque eso puede hacer que alguna gente sienta que entonces no vale la pena seguir luchando porque la fecha ya llegó y no se pudo vencer y no se pudo de alguna manera devolver el país a un estado democrático, ¿no? Entonces creo que eso hay que manejarlo con responsabilidad, con cuidado, y yo creo que las cosas que vayan a hacerse hay que justamente planificarlas, articularlas de la manera debida con el suficiente tiempo y seguir adelante en una lucha que no termina el 10 de enero, sino que el 10 de enero posiblemente habrá una nueva etapa, pero definitivamente no termina el 10 de enero. Gracias, Benigno Alarcón, por atendernos, acompañarnos, director de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estanes en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.